Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que estés revisando esta clase. Bienvenido a tu clase 3 de material y medios de recursos educativos, entre comidas, material didáctico. La semana pasada fue interesante revisar cómo los materiales nos sirven para identificar los estilos de aprendizaje, para identificar los tipos de inteligencias múltiples. Es importante identificar cómo es que nuestro alumno percibe la información, a través de qué sentido es más desarrollado. Ya vimos que los materiales didácticos tienen que utilizar la mayoría de los sentidos. Visual, auditivo, kinestésico son los estilos que se desarrollan con nuestros sentidos. Tacto, vista, gusto, olfato, oído. Con ellos vamos a identificar qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar. Esas ya son las estrategias que vamos a desarrollar. Más sin embargo, en material didáctico lo importante es saber qué material utilizar para comprender el estilo de aprendizaje, el tipo de inteligencia que tiene mi alumno. Importante reconocer que el alumno aprende de diferentes maneras y que tu material didáctico tiene que ser adaptado para todas las personas, para todos los medios, porque en tu salón de clases no nada más es un auditivo, no nada más es un visual, no nada más es un kinestésico, no nada más es un verbal, sino que tienes un grupo de 20, 30, 40, incluso hasta 50 alumnos en los cuales todos te tienen que captar la atención, todos. Y es importante identificar que la forma en cómo te capta la información es cómo se van a memorizar, es cómo van a desarrollar su propia habilidad. Esa habilidad, recordemos que es tu competencia, recordemos que es tu aprendizaje esperado, recordemos que es tu proceso de desarrollo de aprendizaje. Esa es la meta, que el alumno desarrolle una habilidad. Por lo tanto, hoy vamos a clasificar los materiales dependiendo del recurso didáctico. Vamos a iniciar con la primera clasificación, que es el sonido. Es un elemento que llega de forma directa a tus emociones. Se utiliza adecuadamente para que nosotros podamos desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes. Porque por medio de mi voz, por medio de tu voz, por medio de efectos, captas la atención del alumno. Se reconstruye tu mente, asimila las cosas por un sonido. Al igual que las imágenes, el sonido hace que percibas más la información y obtengas un aprendizaje significativo. Por eso se utiliza con el sonido más la imaginación. El sonido es importante. Estás descubriendo que al realizar un sonido, tu sistema auditivo desarrolla una similitud, desarrolla una imagen, desarrolla una comprensión directa de las cosas que estás dando a entender. La forma en que tú hables, la forma en cómo desarrolles un libro, la forma en cómo expreses los sonidos, es la forma en que el alumno lo va a apreciar. Si yo te doy una clase monótona de mi voz, te vas a aburrir. Si te has dado cuenta, el maestro David hace altibajos en su voz. Esa es la parte en que el sonido atrae la atención del alumno. Cuando tú hablas con el alumno frente de un salón, tu sonido, tu voz, identifica el tono en cómo estás trabajando con el alumno. Si le estás gritando, si le estás dando a entender las cosas de manera sutil, si le estás dando a dar a conocer las cosas de manera grata. Ese es el sonido. El aplaudir, el chiflar, eso, eso es un sonido. Tú lo asimilas con alguna situación, con algún aspecto. Eso va a hacer que el alumno tenga su aprendizaje significativo. Pero también tenemos el lenguaje audiovisual. Y este dice que es unisensorial. ¿Qué es unisensorial? Que solo trabaja una parte de tu mente. ¿Vale? Recordemos que el cerebro lo vamos a dividir en dos, en creativo y receptivo. El creativo es el que vamos a trabajar. Con ese unisensorial puede tener muchas ventajas y muchas desventajas. Nuestra forma de habla tiene ventajas porque asimila las emociones que tiene el alumno con su clase. Asimila en cómo el alumno va a aprender. Pero para ello vamos a identificar nosotros
4 elementos importantes dentro del del lenguaje audiovisual. ¿Cuáles va a ser? 1. La palabra hablada. El tono de voz, el cómo desarrolles el texto, los signos de admiración y de interrogación, como los plantees adecuadamente en tu clase, te van a servir importante para que el alumno voltee a verte, para que el alumno identifique que tal vez estás malhumorado, que el alumno identifique que ya no estás choreando al alumno y que no le estás poniendo en juego su calificación, para que el alumno identifique que eres la autoridad, para que el alumno identifique que tú estás teniendo el control en ese momento. Eso es la palabra hablada. Número 2, la música. La música, si tú ya viste la cuestión de la concepción de los 8 inteligencias múltiples, la música desarrolla esa habilidad tan fácil para que el alumno identifique tonalidades, para identifique graves, para que identifique sonorizaciones. Si ya lo revisaste en tu esquema que me mandaste, eso es importante, porque con ello el alumno identifica más su parte unisensorial, su parte creativa y artística, y lo menciona en la situación de las inteligencias múltiples. Otra situación dentro del lenguaje audiovisual es el silencio. Los silencios son importantes. Hay silencios incómodos, hay silencios pensativos, hay silencios de asombro, hay silencios tristes. Vuelvo a la misma cuestión. La tonalidad que le des al silencio es la forma en que tú vas a captar al alumno, en que tú le dejes marcado algo de tu clase. No se acordará de todo el tema, pero de tu forma de hablar, de la música puedes plantearla, y de los silencios que planteaste en ese momento para engranar tu clase son importantes para que el alumno comprenda la información. Y por último, efectos sonoros, ¿vale? Aplaudir, chiflar, patalear, gritar, esos son efectos sonoros que se ocasionan con artefactos externos de tu cuerpo. El cómo avientas un lápiz, el cómo golpeas al pizarrón, el cómo azotas la puerta, esos son efectos sonoros que van a hacer que capten más la atención los alumnos e identifiquen más cómo es que estamos desarrollando esa clase. El maestro David trabaja diferentes situaciones. ¿Te has dado cuenta que hablo de una manera, que hablo de otra, que hablo directamente fuerte o que te estoy explicando las cosas muy tranquilamente? Porque lo que no quiero es que tú tengas un tono de voz plano y que te haga aburrida mi clase. Y que nada más medio veas las diapositivas, le tomes captura, medio veas diapositiva y le tomes captura. No, porque entonces no estoy haciendo que tu aprendizaje se capte con todos los sentidos. Y te lo dije la clase pasada, el video que hago es porque tengo que captar tu atención de manera visual, de manera auditiva, ¿vale? Porque nada más desarrollamos dos sentidos, la vista y el oído. No me hueles, no me pruebas, no me tocas, ¿vale? Es diferente que estamos en un salón de clases, porque en una clase tú identificas si te levantas y te toco el cuaderno, te reviso, hablo directamente contigo. Incluso llegas a percibir aromas dentro de un salón de clases. Eso son situaciones que te ayudan a tu memorización. Pero de este lado solamente captamos dos sentidos. Y si yo no hago que tú captes y que tú no revises bien los videos, el video lo vas a tomar de a loco. ¿Cuánto dura? 30 minutos ahí el maestro. Y ves dónde cambia la diapositiva, le tomas captura y listo. ¿Cierto o falso? Así lo haces. ¿Por qué? Porque tal vez tienes cosas que hacer. Porque tal vez no es la misma atención prestar un video de 20 a una clase completa de 1 hora. No. Y esos son los tipos de recursos que te ayudan a trabajar en tu material didáctico. Los medios sonoros nos permiten utilizar nuestro sistema auditivo para tener una secuencia de orden. Te voy a hacer preguntas. Te voy a cuestionar. Si te pregunto qué es un material didáctico, el tono de voz plantea el orden en cómo vas a desarrollar conceptos, definiciones, situaciones visuales, relación de palabras y todo eso es que hacemos que el alumno lo capte,
que el alumno lo analice, lo comprenda y salga adelante su memorización. Y no debe de ser memorización, dice arriba, su aprendizaje significativo, que tú lo lleves posteriormente a la práctica, que mi clase te sirva de ejemplo para que tal vez mañana tú llegues a ser un buen pedagogo, un buen profesionista y des clases en una escuela. Y si te toca realizar una clase en línea, y si te toca una pandemia como la que nos tocó hace años, si tienes que trabajar de manera digitalizada, estos son herramientas que tú tienes que utilizar para saber cómo lo vas a desarrollar. Importante ahí, ¿vale? Y es importante utilizar los factores que te di. Y con esto ha ayudado a que la tecnología avance e incorpore estas situaciones con los sonidos, con la vista, con efectos, con el habla, formando un material didáctico. Tiene ventajas porque promueve la imaginación, la creatividad, el análisis, mas sin embargo es difícil tomar que captar la atención. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es lo mismo que lo veas y lo escuches a que lo sientas, lo palpes, lo memorices de otra manera. Nuestra forma de dar las clases, nuestro tono de voz, nuestro contexto de los ruidos es el que me va a ayudar a que tú como alumno comprendas mejor la información. Te he dicho que tenemos un alumno que qué tal si está juegue y juegue y juegue, está plática y plática y plática, pero te está escuchando. Y si tú le preguntas, el alumno te contesta. Pero ojo, tu interrogante tuvo un tono de voz. Tal vez tuvo un tono de voz de mando, que le dijiste de manera sutil y de manera imponente como autoridad que eres, que te diera una respuesta. Y el alumno transcribe su memorización auditiva y te lo puede dar. Pero si no te está captando la atención, te dice, es que no le estoy poniendo atención, maestro. Es que no sé. Es que estoy platicando. O se queda callado. Porque realmente su sistema de aprendizaje no es auditivo. Es visual. ¿Y qué crees? Te perdió la vista. No le atraíste para nada en la clase. No es atractivo. Y entonces el receptor se confunde. El receptor no hace bien las cosas. El receptor no aprendió nada. El alumno así es. Por lo tanto, tenemos una ventaja con esto. Y juntando un medio visual y juntando un medio auditivo, hacemos medios audiovisuales. ¿Y cómo surgen? Porque ellos nos dan la poderosa herramienta de trabajarlo en conjunto. Tienes imágenes. Un caballo. ¿Cómo hace un caballo? Te lo imaginaste aquí. Porque ya lo tienes memorizado. Porque ya asimilaste ese sonido con la imagen que te estoy describiendo, porque ni la vemos. Con la descripción que te estoy haciendo, perdón. Entonces con ello estás utilizando tu memorización. Ahora, ese medio de visual es pon una imagen y pon el sonido. Ese es el efecto audiovisual. Que yo ahorita te pusiera transmisión de un caballo y que te diga cómo hace un caballo. ¿Y cómo se llama? Relinchido. ¿Vale? Esa es la cuestión del medio audiovisual. Y permite seleccionar diferentes acciones, diferentes formas, diferentes objetos para que podamos aprender más su sentido auditivo, ¿vale? Y visual. ¿Qué nos da beneficioso en la educación? Una similitud importante, porque relacionas, observas, analizas, y este video es un medio audiovisual, porque ves las diapositivas y te has dado cuenta que no son iguales cada semana, ¿eh? Te las voy cambiando, son colores diferentes, tienen características diferentes. Si yo te pregunto de qué color fue la diapositiva de la semana pasada, no te acuerdas, analízalo. Y un favor, como asistencia, en el minuto 14, todo el minuto 14, anótame. ¿Qué color era la diapositiva pasada? Si es que me pusiste atención. Pero ojo, sin checar tus apuntes, sin checar el video anterior, revísalo. Chécalos, no lo revises, memorízalo, acuérdate. Y checa de qué estamos hablando. Y con ese tema vas a relacionar el color. Ese medio de visual tiene su propio lenguaje, pero necesitamos interpretarlo de una buena manera. Porque hay muchos videos educativos, no educativos, que combinan estos medios. Y te ayudan, sí, bastante. Y al final te voy a dejar una práctica que te va a ayudar bastante. ¿Va? Entonces, esta conjugación del lenguaje, esta conjugación del sonido, esta conjugación de las imágenes y la forma en cómo estás interpretando el sonido y el silencio, sea su medio audiovisual. Porque estamos avanzando en la tecnología
Y antes lo difícil era grabar un video de YouTube y subirlo, porque no había cámaras. Ahorita lo tienes en la palma de tu mano. Antes era difícil editar un video porque antes solamente eran unas cabinas largas con unas consolas muy enormes, con un procesador muy complicado en la computadora. Ahora no. Ahora tienes diferentes aplicaciones digitalizadas en el teléfono que te ayudan a editar. Poner música, poner emoticos, poner recortes, distorsionar la imagen. Eso es un medio audiovisual. Y te has dado cuenta que incluso puedes saber editar más videos mejor que yo. Mi video es simple, porque son videos largos y yo no tengo el procesador para editarlos. Pero si tú tienes un video corto, lo puedes editar. Y esa es la complicación para nosotros que somos ya un poquito avanzados en educación, que no lo utilizábamos. Ahorita tú estás en una era digitalizada enorme y te has dado cuenta que todas tus actividades las he pedido digitalizadas. La única que no es la situación de la maqueta, pero todo es digitalizado. Y eso es el avance de la tecnología que nos ha ayudado en la educación. Y es importante saber utilizarlo. Ahora, a través del tiempo hemos modificado el contexto. A través del tiempo hemos modificado el material didáctico. Pero hay diferentes formas. Y en esta tabla que tenemos a nuestro lado, te vamos a presentar el medio, qué es el tipo de recepción que tienes, el estilo de aprendizaje, cómo lo percibe el alumno, una característica educativa y algunos ejemplos. Tengo el primero, que es una palabra escrita, puro visual, puro ojo, pura vista. Y son impresiones tradicionales de monitor de pantalla. Las copias, ¿vale? Es eso. Un ejemplo de ello y lo tenemos son libros, apuntes, cuadernos, folletos. Son fotocopias. Esos. ¿Te acuerdas de tu clase la más didáctica y chida? Que te mandaban sopas de letras, te mandaban crucigramas, te mandaban mandalas. Es un texto escrito. Que te mandaban a hacer ensayos cuando hiciste tu tesis de investigación de metodología. Eso es la palabra escrita. ¿Y qué permite? Que tengas tiempo de analizar y comprender las cosas. Y si te equivocas, lo puedes volver a releer. Y si no te acuerdas, lo puedes volver a releer. ¿Por qué? Porque lo que haces es que al final de cuentas tú veas las partes importantes. Porque las estás visualizando directamente, estás viendo la redacción y estás viendo que al final de cuentas el punto es que tú analices esa información escrita. Y aunque veas un megalibrote para hacer la situación, lo sintetizas. Digitalmente ya lo puedes sintetizar así. ¿Vale? Con las AI, tú nomás descargas el PDF, tú nomás haces las cosas, tú nomás revisas y te sale el resumen. Investígalo. Ya lo hice una vez, así un libro rapidísimo. Con las AI, rapidísimo. Pero es más fácil leerlo, porque tú vas a comprender mejor. Y vas a ayudar a tu memoria unisensorial, ¿vale? Otro medio es la pura imagen visual. La pura imagen fija. ¿Qué es una imagen fija? Es la situación que nosotros tenemos. Ay, les voy a dar el ejemplo. En que tú tienes esto. Esto es una imagen fija, ¿vale? Es una impresión tradicional, tiene colores, es atractivo porque tiene colores llamativos, es de un personaje. Dime de qué personaje es. Allá abajo en los comentarios, estamos en el minuto casi 18. Y dímelo, dime de qué personaje es. ¿Qué función hace este personaje? Y con ello, analizas y asimilas. Así trabajamos al principio en el preescolar. La asimilación de imágenes fijas. La A de avión, la E de elote. Y te lo enseñaba la maestra. Y todavía en mica. Y grandote. A color. Son imágenes fijas. Son tradicionales. Y es innata que tú revises esas imágenes. Y es un campo simple en el aprendizaje. Porque lo hacemos. Actualmente se hace. Y es una educación tradicional. Sirve, sí, porque retiene la información de esa manera. Pero no te hace explorar más. Porque tú nada más analizas la imagen, nuevamente, y la ves, ¿vale? Y ya. ¿Qué aprendiste? Nada. Asimilación.
Y la asimilación es una memorización. Y la memorización es una educación tradicional. Y no hay aprendizaje significativo en una educación tradicional. De verdad no lo hay. Importante. Y todos los maestros lo hacemos, hasta la fecha. Yo lo he hecho. ¿Vale? Otro punto. Imagen visual en movimiento. Son aspectos visuales, pero que tienen una situación de movimiento. Ejemplo, en mis tiempos, cuando las animaciones empezaban a cobrar vida. Huevo cartoon, cortometrajes de... Ay, se me fue el nombre de esta imagen. Hay una app que te ayuda a hacer monitos. Eso son imágenes visuales. Y aunque nomás medio muevan la boca, medio muevan las manos, son imágenes visuales con movimiento. ¿Vale? Es útil para describir los procesos y el tiempo. ¿Vale? Y nos ayuda. Pero son cortos. Ojo aquí. Imágenes visuales en movimiento son cortos. ¿Va? Son todos esos cortometrajes, son todas esas animaciones simples en los cuales se hacen los movimientos. Si tú ubicas las caricaturas de los 80s, de los 70s, si tú ves, eran movimientos simples que hacían las caricaturas porque eran mucho dibujo y después lo pasaban en la aceleración para que puedan hacer una imagen en movimiento. Eso empezó a funcionar, servía y era atractivo. Cuando empezó YouTube, así eran las animaciones y eran atractivas porque te llamaban la atención, era innovador. Yo me acuerdo de mis tiempos cuando empezó, por ejemplo, del cortometraje de Huevo Cartoon, era animado y era atractivo y nomás movía la boquita así, medio movía las manitas, los huevitos, pelado en su momento, pero era atractivo, llamaba la atención. Si hubieran utilizado ese medio para algo didáctico o algo educativo, hubiera sido popular son en ese momento, ¿vale? Lo utilizas si lo sabes desarrollar bien y son aplicaciones que las puedes hacer y ya las utilizamos. Y por ejemplo, si tú utilizas el avatar de Facebook, el avatar de WhatsApp, tiene movimientos y es una animación visual en movimiento, simple, pero te sirve a traer la información. Utilízalo de manera educativa, ¿vale? ¿Qué otro medio tenemos? Imagen sonora. Ojo, imagen sonora. Estamos ya desarrollando la imagen y el sonido. ¿Qué situación tenemos? Auditiva. Ejemplo, o qué instrumentos tenemos: audios, audiolibros, programas de radio. Nos ayudan a facilitar la reflexión, el desarrollo de la imaginación. ¿Por qué? Porque tenemos el sonido y lo desarrollamos con una imagen simple, ¿vale? Y aquí lo menciona. En esta situación, nosotros lo que desarrollamos más el oído. ¿Por qué? Porque con el oído solamente estamos escuchando. ¿Te acuerdas el maestro que te mandaba los audios? Que te ponía audios en la bocina y te decía escucha. O la música. Esos son efectos sonoros, ¿vale? Si no eras tan auditivo, no recuerdas nada. No le recuerdas nada a la clase, pero el maestro lo traía y lo hacía. Yo, por ejemplo, hay cosas que no puedo descargar de YouTube para mis chicos de primaria o secundaria y lo hago. Y lo hago en audios. Y no es tan simple y es complicado porque algunos no le ponen atención y se pierden en su memoria porque no están poniendo atención y asimilan nada más una cosa y eso se queda. Entonces es difícil de aceptarlo y de comprenderlo y de utilizarlo porque es complicado, porque nada más estás desarrollando el auditivo. Y más cuando en tu grupo son más visuales o son más kinestésicos o son más verbales, es complicado en esa parte. No es fácil desarrollar el auditivo. Otro punto, texto con imagen visual. Aquí ya tenemos texto. Es una impresión en el cual tienes la representación gráfica de lo que trata. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije de tu maqueta de la célula animal y vegetal? Te la memorizaste porque era una imagen fija con texto. Porque te acuerdas cómo era el núcleo de la célula vegetal. Y si te acuerdas, era una bolita redonda en el centro. Y si yo te digo, célula vegetal, te acuerdas hasta del color, porque la visualizaste tanto que te la memorizaste. Y era de color verde. Y tenía muchas, como verruguitas, muchos circulitos, muchas rayitas. Así era. Si yo te digo cómo es la República Mexicana, la asimilas. Porque así te dio en el diagrama. Ese es un texto con imagen.
porque identificas cómo era la división política del mapa, identificas dónde estaba Baja California Norte y Sur, que son unas puntas, e identificas dónde estaba Chiapas, Quintana Roo, que eran las colas del mapa. Eso es un diagrama, ese es un mapa, y en el cual nos ayuda a explicar las partes del proceso. Y nos ayuda en un aprendizaje, sí, sí nos ayuda, porque todos nos enseñaron los mapas de esa manera. Todos nos pedían en el mapa, los de geografía, el mapita con división políticas con o sin nombres. Y colorea de un lado este, y colorea del otro lado del continente, y colorea de este lado los mares, y colorea de este lado, porque así hicieron los maestros. Y son textos con imágenes. ¿Y te ayuda? Sí, sí te ayuda. Porque relacionas colores, gráficas e información. Sí sirve. Para mí es uno de los buenos. Porque te acuerdas. Lo memorizaste, sí, malamente, pero te acuerdas. Ese nos ayuda a comprender esas partes. Texto con imagen sonora. Es algo audiovisual. Y aquí en estas situaciones ya viene la cuestión de canciones, de diálogos con letras. Siguen siendo videos, pero aquí en este video plantean textos, ¿vale? Como textos, porque te acuerdas cuando empezó el PowerPoint a juntarse y fusionarse con YouTube, era la cuestión de tu video grabado y él habla nada más, como lo que estoy haciendo. Ese es un texto con imagen sonora. Es lo que estoy haciendo yo. Porque tienes tu texto, pero imagínate que no me veas así. Y lo que estamos haciendo es que tú desarrolles solamente mi audio con la imagen. Así empezó a hacer PowerPoint con YouTube. Tenían el texto, tú lo releías, dabas tu opinión y seguía la información de la diapositiva. Así era. Ahorita ya le podemos poner esta imagen, lo puedes editar, le puedes hacer más características y demás. Pero es ideal para el aprendizaje. Ah, y más en idiomas, ¿eh? Ese es importantísimo porque te dice la imagen, corazón, arriba. Y tú ya sabes cómo era un corazón, ¿no? Que humanamente es un corazón así. Digitalmente es un corazón así, así. Bien Peña Nieto así, así. Ese es un corazón. Ahora, hazlo de manera en inglés. ¿Cómo se dice corazón en inglés? Pronúncialo. Porque así te lo daban auditivamente. Y me acuerdo, por ejemplo, yo en mis clases de inglés te daban los audífonos, te ponían la imagen, el video, y tenías tu curso de inglés y repitabas, hairs, corazón, hairs, y hasta que lo pronunciabas, bien te avalaban la práctica. Era eso, porque es el pronunciamiento de la palabra. Eso es un texto con imagen sonora. Práctico, ¿cierto o falso? Era muy práctico. Demasiado. Ahora, imagen visual fija con imagen sonora. Es útil para explicar partes de un sistema. Ay, no, eso lo repetí. Ay, perdón. Imagen visual con movimiento sonoro. Ofrece excelente posibilidad para el uso educativo. Puede ser de cara. Son videos, películas, programas de televisión. Los que fueron a una telesecundaria utilizaban esto. Real. El maestro te daba el libro, había cuestionarios, había un video, era muy práctico, era mucha imagen, según aprendían. No me gusta el medio de telesecundaria, pero así trabajan. Y son videos educativos. Eso es un video educativo. Simple, simple. Pero aprendes. Los de telesecundaria son imágenes, son los de Discovery Channel, donde te enseñan los sistemas, te enseñan los medios, te enseñan las formas, te enseñan el mundo a través de imágenes. Eso, eso es la cuestión que tú vas a hacer en un medio visual con imagen. Y la imagen va en movimiento, ¿vale? Acuérdate de niños y te gustaban los documentales. Y esos documentales te traían la atención, te la traían. Porque era visual, y era movimiento, y era sonoro, y eran silencios, y era la forma en que hablaba. De repente habían unas voces muy aburridas, pero te atraían. Y si fuiste a una telesecundaria o conoces a alguien que fue a una telesecundaria, pregúntale, y si aprendían. Porque esa era la forma del sistema. Y hasta la fecha lo siguen haciendo. ¿Complicado para los maestros? No. Porque el maestro te lo explica. Y luego está la tele, si no lo entendiste el profe. Y si eres más visual y te encanta ver los medios, con eso aprendes bastante. ¿Va? Por último, el más importante y la función de todos, el multimedia. Es audiovisual, ya van funcionando los dos, porque es la combinación de las anteriores. Todo. La imagen, el sonido, la escritura, la palabra, el efecto de la imagen en movimiento y los sonidos reales. Este ayuda a tener una más variación de comprensión de los sonidos visual y auditivo. Comprensión importante. Y puede ayudar
a que tú desarrolles más tu aprendizaje significativo, a tener más atención, a tener más reflexión y a tener más creatividad. Y esto nos ayuda a que tú desarrolles más el aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Enciclopedias, líneas, sitios web y demás. Pero híjole, aquí viene la parte importante. En la actualidad hay un medio multimedia, una aplicación multimedia que los chicos lo están utilizando, que mi clase de 30 minutos la puede resumir en 30 segundos. ¿Cuál es? TikTok. Está comprobado que el ser humano ya no está reteniendo la información con procesos largos, tediosos. Lo hacen de manera práctica, de manera corta, de manera visual, de manera auditiva, con el TikTok. De verdad. Los niños de actualidad, su revisión ya no es Wikipedia, ya no es Rincón del Vago, ya no es Google, ya es TikTok. ¿Quieres aprender a manejar? Te lo enseña en TikTok. ¿Quieres aprender a una receta de cocina? TikTok. Más rápido que YouTube, porque te lo resume. ¿Cierto o falso? Tú los ves, has de tener la aplicación descargada. Yo la tengo. Me atrae, pero te distrae un montón. Pero te sirve para tener una retención más de la información y llevarlo a la práctica. Esos medios audiovisuales hay que utilizarlos a favor. Entonces de aquí va tu tarea que vamos a hacer. ¿Qué tarea vamos a hacer? Me vas a realizar un TikTok. Pero no bailando, ¿eh? No. Va a ser educativo. ¿Y cuál va a ser el tema educativo? Las inteligencias múltiples. Tienes 8 inteligencias. Resúmela en imágenes, letras, sonidos. En el minuto, 30 segundos en un minuto de las 8 inteligencias múltiples. Haz creativo, ¿vale? Esa es la situación de la creatividad como docente. Sé creativo. Y un favor, cuando lo subas, súbelo en plataforma y etiquétame en TikTok. Si me buscas en TikTok, creo que soy Chonchi Vázquez. Etiquétame, agrégame, etiquétame y vale. Y con eso es tu clase, ¿vale? De inteligencias múltiples, 30, un minuto, lo que tú veas, ¿va? Y con eso quiero ver que estés utilizando un medio audiovisual. Con eso. Porque estás utilizando de manera más atractiva la imagen en movimiento, las letras, la música, el sonoro y los silencios. Complicado no creo. Eres más chavo y más moderno que yo. Lo vas a lograr. ¿Va? Entonces, tienes tarea, dudas y situaciones. Nos vemos la próxima semana. Y me etiquetan en TikTok para verlo. Cuídense. Suerte.